El maestro Xuanzang llegó a Kucha, que era un país budista, donde la mayoría de la gente creía en la enseñanza del Hinayana. El maestro más famoso de este país se llamaba Moksagupta, y era muy respetado por el pueblo de Kucha. Sin embargo, este maestro creía que el Abhidharma Kosa Sastra, al igual que los otros sastras Hinayana, contenían la más alta enseñanza. Por lo tanto, despreció el sastra fundamental del Mahayana, el Yogacarabhumi Sastra, y lo consideró un sastra falso. El maestro Xuanzang ya había estudiado el Abhidharma Kosa Sastra con el maestro Dao Yue en China, lo conocía muy bien. Así que en el diálogo con el maestro Moksagupta, usó la enseñanza del Abhidharma Kosa Sastra para hacerle preguntas. Desde el principio, las respuestas del maestro Moksagupta ya contenían muchos errores. El camino de Xuanzang, una cultura budista milenaria. Episodio 3. Moksagupta fue incapaz de responder correctamente a las preguntas de Xuanzang sobre el Sastra Abhidharma Kosa, pero aún no estaba convencido y siguió haciendo nuevas preguntas a Xuanzang. El maestro Xuanzang quería que Moksagupta se convirtiera en un practicante de Mahayana, por esta razón trató de guiarlo, y continuó haciéndole preguntas que Moksagupta aún no podía responder. Entonces Xuanzang le mostró un pasaje del Abhidharma Kosa Sastra, y le preguntó cuál era el significado del pasaje. La respuesta de Moksagupta fue bastante sorprendente, decía que este pasaje no existía en este sastra. En ese momento un maestro respondió en nombre de Si Yue que estaba presente y escuchando la conversación, afirmó que se acordaba bien de que este pasaje existía en este sastra. Si Yue, que también era el tío del rey, tomó el Abhidharma Kosa Sastra y mostró a todos que este pasaje estaba realmente allí. Moksagupta se sintió avergonzado y se disculpó diciendo que había olvidado este pasaje debido a su gran edad. El maestro Xuanzang continuó haciendo preguntas sobre otros sastras Hinayana y Moksagupta fue incapaz de responderlas. Como la montaña Lingshan era intransitable debido a la nieve, el maestro Xuanzang tuvo que quedarse en Kucha durante 2 meses. Durante este tiempo lo visitó Moksagupta todos los días para discutir las enseñanzas de Buda. Y ya no se atrevió a ser arrogante en su presencia, así que se paró o se sentó al lado de Xuanzang de manera muy respetuosa. El maestro Moksagupta le dijo a todo el mundo que este monje que venía de China tenía un nivel tan elevado que quizás en la India no se podían encontrar monjes tan avanzados como él. Al maestro Xuanzang no le gustaba que la gente afirmase que el Mahayana no era la enseñanza de Buda porque, en realidad, ellos estudiaban el budismo como una filosofía y no practicaban. Por lo tanto, el karma que generaban los llevaría inevitablemente al infierno. Por esta razón el maestro Xuanzang se tomó la libertad de criticar abiertamente a Moksagupta con la esperanza de que se confesara para evitar tener en el futuro un mal karma muy pesado. El practicante budista debe ser consciente de que el maestro Xuanzang ha probado que el verdadero yo, el Tathagata-garbha, es la raíz de todos los dharmas, y la causa principal de todos los seres vivos. El Buda había dicho, en efecto, que los 3 vehículos Bodhi se basaban en el Tathagata-garbha y que era la causa principal, por lo cual, la enseñanza del Mahayana es, en efecto, la palabra del Buda. Tan pronto como la nieve de la montaña se ha fundido, el maestro Xuanzang y sus compañeros se han fundido. Cuando cruzaron la montaña, hacía tanto frío que 3 miembros del grupo no pudieron sobrevivir, y los caballos, aún más, se murieron. Es difícil imaginar las dificultades de este viaje. Finalmente el maestro Xuanzang superó todo tipo de dificultades, y logró cruzar la montaña y llegar al Haganah turco occidental.
El rey de este país, Yabu Kagan, le recibió con gran respeto. Incluso envió guardaespaldas para acompañar y proteger a Xuanzang hasta la India. Con la carta del rey le permitió al maestro Xuanzang atravesar todos los demás países sin encontrar dificultades administrativas. Durante su peregrinación Xuanzang también pasó por Samarcanda. Sus habitantes creían en el dios del fuego. Inicialmente, había 2 monasterios budistas, pero con el desarrollo del zoroastrismo, el budismo comenzó a desaparecer. Xuanzang explicó la enseñanza del budismo, y su discurso fue tan maravilloso y comprensible que el propio rey creyó en las enseñanzas de Buda y pidió recibir los preceptos. Así se convirtió en un practicante. Durante su estancia en Samarcanda, Xuanzang fue con los otros monjes a un templo budista abandonado para rezar al Buda. A los habitantes no les gustó y los echaron con antorchas ardientes. Cuando el rey se enteró de lo que había pasado, se enfadó tanto que quiso cortarle las manos a esta gente, pero el maestro Xuanzang se acercó a él y le pidió que los perdonara. Cuando los perdonó, la gente se sorprendió mucho por el cambio en su comportamiento habitual. Esto llevó a muchas personas a interesarse en las enseñanzas de Buda, y el maestro Xuanzang les explicó esta maravillosa doctrina. Como resultado, muchas personas solicitaron convertirse en monjes, y las llamas del budismo se revivieron en este país. Cuando el maestro Xuanzang dejó Samarcanda, todavía tenía que cruzar una montaña bajo la nieve en condiciones climáticas muy difíciles. Hubo muchas dificultades, pero finalmente llegaron al país de Kashmir. El rey de este país, sus ministros y los monjes vinieron a saludar al maestro Xuanzang. En Kashmir había un famoso monje llamado Senchen. El maestro Xuanzang fue a hacerle preguntas sobre las enseñanzas del Buda, y le pidió que diera conferencias abiertas a todos. Senchen estuvo de acuerdo, a pesar de su avanzada edad de 70 años. Habló 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Explicó el significado secreto de la enseñanza, y el maestro Xuanzang pudo captar el significado más sutil de su discurso. Senchen estaba muy feliz y felicitó al maestro Xuanzang por su sabiduría. Comparó su sabiduría con la de los bodhisattvas Asanga y Vasubandhu, considerándola maravillosa e increíble. Antes de llegar a Nalanda, el maestro Xuanzang aprovechó su viaje para visitar a diferentes maestros sin preocuparse de si pertenecían a la rama Hinayana o a la Mahayana. Si este maestro fue capaz de explicar la verdadera enseñanza, ya fue suficiente para que el maestro Xuanzang fuera a escucharlo con gran entusiasmo. Durante el viaje el maestro Xuanzang estudió los comentarios del Bodhisattva Dharmapala sobre Sata Sastra. En este sastra explicó una cuarta parte del Sastra Katusataka que fue escrito por el Bodhisattva Aryadeva, y se difundió principalmente en China. Era una de las sastras de la escuela de las 3 sastras. Sin embargo, los miembros de esta escuela habían malinterpretado el significado de Sata Sastra. También, el maestro Xuanzang había entendido perfectamente que cuando en todos los sutras de Prajnaparamita la gente hablaba de vacío, realmente querían decir que su naturaleza estaba vacía, y que él era la verdadera talidad, y que todo esto significaba el verdadero corazón, Tathagata-garbha. El Bodhisattva Dharmapala utilizó la enseñanza de la tercera rueda del Dharma para explicar el verdadero significado de este sastra, que era el significado expresado por el Bodhisattva Aryadeva. Sus comentarios probaron al maestro Xuanzang que el contenido de la segunda rueda del Dharma, los sutras de Prajnaparamita, estaba forzosamente relacionado con la tercera rueda de la enseñanza y que el principio de las 8 conciencias era la verdadera enseñanza del Buda. En el Sata Sastra de Aryadeva estaba bien explicado que el nirvana sin resto, de los practicantes del Hinayana y diciendo que ellos podían conseguirlo, era solo una forma de facilitar la comprensión, porque en realidad los practicantes del Hinayana nunca pueden conseguir el nirvana sin resto. El cuerpo físico y las 7 conciencias no son permanentes.
Para afirmar que un practicante ha alcanzado el nirvana, su conciencia mental debe estar presente para probar que se ha alcanzado el nirvana sin resto. Sin embargo, un gran arat, si entra en el nirvana sin resto, ya no tiene su conciencia mental y por lo tanto no puede, sin conciencia mental, probar la realidad del nirvana y descubrir su verdadero rostro, el Tathagata mencionado en la enseñanza del Mahayana. Sin esta afirmación uno puede estar tentado de decir que en el nirvana sin resto no queda nada, y así caer en la trampa de las teorías nihilistas, y adquirir una visión errónea de las enseñanzas del Buda. Por esta razón la enseñanza del Hinayana no es la enseñanza de la realidad suprema. Si una persona niega la existencia del Tathagata, ¿cómo puede obtener el nirvana sin resto? Sin Tathagata el nirvana es una ilusión, es también falso. Buda Shakyamuni había predicho varias veces que 500 años después de su entrada en el nirvana, el primer renacimiento de Mahayana tendría lugar. Por lo tanto, el Bodhisattva Manjushri pidió al Buda Shakyamuni que diera su bendición y protección a todos aquellos que desearan difundir la enseñanza durante este renacimiento. Durante estos 500 años después de que el Buda entrara en el nirvana, aparecieron muchos santos y sabios del Hinayana. Todos estos grandes arats pudieron demostrar su manejo de los poderes sobrenaturales para convencer mejor a la gente. Sin embargo, los que practicaban el Mahayana y pudieron alcanzar la iluminación fueron muy pocos. Al final de este período la mayoría de los grandes arats ya no estaban presentes y había pocos verdaderos practicantes del Hinayana. Aunque habían obtenido los frutos de la práctica, la mayoría no tenía poderes sobrenaturales. La gente, por falta de sabiduría, ya no creía en el budismo, lo que llevó al desarrollo de otras enseñanzas. Los practicantes del Hinayana no tenían la sabiduría del Mahayana, no sabían cómo establecer buenas relaciones con la gente y convencerla de que siguiera sus enseñanzas. El Bodhisattva Manjushri comenzó a difundir la enseñanza del Mahayana guiando a un gran número de bodhisattvas que aparecieron para difundir la enseñanza del Mahayana: Asvagosa, Nagarjuna, Aryadeva, Asanga, Vasubandhu, Dharmapala llegaron para preservar la existencia del Mahayana y difundirlo por todo el mundo. Por eso el maestro Xuanzang pudo descubrir los comentarios de Dharmapala sobre los escritos de Aryadeva, y tan pronto como empezó a leerlos los encontró muy familiares. El maestro Xuanzang encontró muchos obstáculos y dificultades durante su peregrinaje, incluso fue capturado por piratas en un río que querían sacrificarlo como ofrenda a su dios. Aún así, bajo el peligro, Xuanzang no tenía miedo, continuó rezando y manteniendo sus grandes votos. Sobre todo, le rezó al Bodhisattva Maitreya para que renaciera después de su muerte en el paraíso celestial donde iba a aprender el Sastra Yoga Karabhumi con él. Quería adquirir la sabiduría que le permitiera comprender sin ninguna dificultad, para poder renacer en nuestra tierra y continuar propagando las enseñanzas de Buda. El día que quisieron sacrificarlo, el maestro Xuanzang saludó al Bodhisattva Maitreya, y luego se sentó a meditar pensando en él. En un momento dado perdió la conciencia del mundo exterior, tuvo la impresión de estar en un paraíso celestial donde se encontró con el Bodhisattva Maitreya que estaba sentado en una gran mesa. El maestro Xuanzang estaba muy contento. Entonces sopló un fuerte viento y los barcos piratas voltearon. Los piratas se asustaron mucho y se preguntaron quién era la persona que querían sacrificar. Se dieron cuenta de que era un famoso monje que había venido a la India para recuperar los sutras, y temían las malas consecuencias de sus acciones. Pensaron que los dioses celestiales estaban enojados con ellos, y le pidieron a Xuanzang que saliera de su meditación. Se disculparon con él y lo dejaron ir. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para decirles que no mataran, robaran o violaran, que matar para hacer sacrificios a los dioses celestiales generaba malos karmas, y que aquellos que cometían tales actos seguramente irían más tarde al infierno.
Todos los piratas se convirtieron en budistas, y tomaron los 5 preceptos básicos y comenzaron una nueva vida. El maestro Xuanzang siempre pensó que tenía que estudiar el Yogacara Bhumi Sastra. Aunque se encontraba en situaciones difíciles, nunca cambió de opinión y mantuvo siempre este pensamiento. Así obtuvo la bendición del Bodhisattva Maitreya, que le permitió visitar la tierra celestial de Tushita, verla por sí mismo, y aprendió allí. Después de encontrarse con el Bodhisattva Maitreya, Xuanzang regresó a nuestra tierra para continuar propagando el Yogacara Bhumi Sastra. En este sastra hablamos de la base del Mahayana, Tathagata-garbha. Uno de los grandes deseos del maestro Xuanzang era también continuar propagando la enseñanza del Tathagata-garbha durante el período del fin de la enseñanza del Buda. Antes de llegar al nivel de Buda, el Buda Shakyamuni hizo muchas cosas que emocionaron a mucha gente. Esto motivó que construyeran pagodas para rendir homenaje a Buda. Incluso hubo una pagoda en memoria de Buda Kasyapa, y Xuanzang aprovechó su viaje para visitar todos sus lugares. La enseñanza del Mahayana fue explicada por el Buda, y Xuanzang aprovechó la oportunidad de visitar estas pagodas para enseñar a otros, y recordarles que el Buda y los Bodhisattvas existían realmente y que eran increíbles y supremos. Le pidió a la gente que confiara en la tercera rueda de las enseñanzas de Buda, llamada Vijnapti Matrata, y que comprendieran que era la enseñanza más suprema. Así que era necesario creer que nuestro universo, la Tierra, las montañas, los ríos, el océano, que todo fue creado por nuestro karma colectivo manifestado por cada uno de nuestros verdaderos yo. Por lo tanto, era necesario seguir las enseñanzas de Buda de manera progresiva, y sobre todo evitar afirmar que no estábamos seguros de haber vivido en la época de Buda. Por lo tanto, podíamos dudar de su enseñanza o de su existencia. En los sutras budistas muchas historias describen a personas que difaman las enseñanzas de Buda y luego terminan en el infierno. El maestro Xuanzang visitó muchas de las tumbas de esta gente, y cada vez vio un agujero profundo y amplio. También fue a ver la tumba del monje Vimalamitra, que también tenía un enorme agujero. De hecho, este monje también estaba en el infierno. Había un monje llamado Sangabhadra que estaba disgustado porque el maestro Vasubandhu había criticado su escuela. Comenzó a escribir un sastra para rechazar el discurso de Vasubandhu, pero antes de que pudiera terminarlo se enfermó mucho. Se dio cuenta de que la razón era que había despreciado a los santos y sabios. Así que escribió una carta de disculpas, y sus estudiantes se la pasaron al maestro Vasubandhu. Sin embargo, Sangabhadra murió muy joven. El monje Vimalamitra sentía una gran simpatía por Sangabhadra. Cuando lo vio morir tan joven, sintió ira hacia Vasubandhu, y como la escuela de Vasubandhu propagó la enseñanza del Mahayana, Vimalamitra hizo un gran voto para destruir la enseñanza del Mahayana. Pero muy poco después murió y se formó un gran agujero en su tumba, que el maestro Xuanzang pudo observar. Además, después de su fallecimiento, un gran arhat pasó para decir que Vimalamitra, que había hecho el gran voto de destruir las enseñanzas del Buda, estaba ahora en un infierno sin límites. Todos estos agujeros fueron de hecho la consecuencia kármica de las difamaciones hechas contra las enseñanzas de Buda. Estas personas se encontraron en el infierno inmediatamente después de su muerte. Y estos agujeros eran un signo de esto, por supuesto, no, el camino por el que se habían ido al infierno. El maestro Xuanzang aprovechó estas ocasiones para enseñar a otras personas que las enseñanzas del Buda nunca deben ser difamadas, y especialmente que aquellos que negaron la existencia del Buda, que negaron la existencia del Tathagata-garbha o que negaron el nivel de los maestros iluminados del Mahayana, generaron un karma muy pesado que los llevaría al infierno. En ese momento en la India había muchas pagodas de los grandes discípulos del Buda Shakyamuni, y pagodas que contenían reliquias de los grandes bodhisattvas. El maestro Xuanzang también los visitó.
El Buda y los Bodhisattvas realmente aparecen con un cuerpo físico, y estas reliquias son la prueba de que realmente vivieron en nuestro mundo. Permiten a la gente tener confianza en la existencia de todos estos santos, y confirman la veracidad de las enseñanzas de Buda. Cualquiera puede alcanzar la iluminación para probar la realidad del mundo y obtener gran sabiduría. Cada ser sensible tiene su propio Tathagata-garbha que emite luz continuamente, y aquellos que tienen el ojo de la sabiduría pueden verlo. La India abunda en lugares sagrados para el budismo. Por ejemplo, el Buda ascendió al paraíso Trayastrimsa para explicar la enseñanza a su propia madre Maya. Luego regresó a nuestra tierra y el lugar donde apareció se convirtió en un lugar sagrado. A menudo daba sus enseñanzas en el jardín Jetavana Vihara que estaba en la tierra de Sravasti. El Buda nació en el jardín de Lumbini, y entró en el Nirvana en la ciudad de Kusinagara. Le dio a Sarnath su primera enseñanza sobre el Hinayana a 5 monjes. Se convirtió en un Buda en Bodh Gaya. El maestro Xuanzang visitó todos estos lugares. Los budistas deben respetar la piedad filial. Buda era un príncipe y antes de convertirse en monje, fue a ver a su padre por la noche para informarle de su decisión. Sin embargo, después de convertirse en Buda, no se olvidó de su padre, volvió al palacio para explicarle las enseñanzas. Después de la muerte de su padre, el Buda llevó personalmente su ataúd para mostrar que la piedad filial era importante. La madre de Buda murió a una edad muy joven, y el Buda fue personalmente a su paraíso celestial para enseñarle el Dharma. Cuando el maestro Xuanzang llegó al lugar donde el Buda Shakyamuni se había convertido en Buda, sintió una emoción tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos. Así que agradeció al Buda por sus enseñanzas. El príncipe Siddhartha nació en el año 566 a.C. y a la edad de 29 años se convirtió en monje. Practicó de forma muy rigurosa y adquirió todos los niveles necesarios de meditación. Sin embargo, se dio cuenta de que todo esto no era el camino supremo. Al final, se sentó bajo el árbol Bodhi y alcanzó el nivel de Buda. Luego enseñó durante 49 años, y finalmente en el 486 a.C. entró en el parinirvana a la edad de 80 años. El lugar donde el Buda entró en el Nirvana estaba a unos 100 kilómetros del monasterio de Nalanda. Esta era la mejor academia de enseñanza budista en la India central. Más de 10.000 monjes estudiaban allí, y cada día se daban conferencias sobre 100 temas diferentes. Había una colección de 9 millones de textos budistas. Este era el destino final del maestro Xuanzang. En ese momento el director del monasterio Nalanda, su nombre era Silabhadra, quien fue uno de los discípulos de Dharmapala. Se dijo que Dharmapala iba a alcanzar el nivel de Buda durante esta kalpa y que había enseñado bien a Silabhadra el Yogacarabhumi Sastra. A su llegada a la India, el maestro Xuanzang recuperó rápidamente el Yogacarabhumi Sastra y confirmó que no había ninguna mención de la novena conciencia, por lo tanto, era una pura invención del maestro Paramartha, y no correspondía a las enseñanzas del Buda. Xuanzang tenía una extraordinaria comprensión del Yogacarabhumi Sastra. Sin la ayuda de ningún maestro, logró recuperar el nivel de sus vidas anteriores. Antes de llegar al monasterio de Nalanda, ya entendía esta sastra y así recuperó la sabiduría que había adquirido en su vida pasada. Especialmente en el Bodh Gaya consiguió el escrito de Trimsika Vijnaptimatrata Siddhi del Bodhisattva Vasubandhu, además los comentarios del Bodhisattva Dharmapala sobre este texto que le fueron dados por el maestro Xuanzang. Eran un resumen de las enseñanzas de Buda y aseguraron el renacimiento del budismo. En el próximo episodio, veremos que los monjes de Nalanda habían escuchado el nombre Xuanzang que venía de China. Por consiguiente, el monasterio envió 200 monjes y más de 1000 practicantes laicos para saludar al maestro Xuanzang.
Al llegar al monasterio, Xuanzang saludó a Silabhadra a la manera de la antigua India, tocando con su cabeza los dedos de sus pies. ¿Qué pasó después de que Xuanzang llegara a Nalanda tras un viaje tan largo? ¿Por qué Silabhadra empezó a llorar cuando vio a Xuanzang? ¿Cuál era la relación kármica entre ellos, y cuál era el vínculo del maestro Xuanzang con el monasterio de Nalanda?《再会前身说百论》，若灭五阴称究竟，如是涅盘有谁得？二圣菩提佛方便，水中遇险临见路，求愿舍报尽弥勒。受学于伽为妙理，大愿还来度群生。护法大士传妙义，玄奘八世诵规矩，千年菩提亦将度，自心风月谁能知？